Hola queridos hermanos, querido amigo en el Señor, esperando que Dios siga obrando en medio de sus vidas, esperando que Dios siga hablando a sus corazones, esperando que Dios siga manifestando su poder y su gloria y sea transformando nuestras vidas. Ese es el fin, ¿no? De poder acudir al Evangelio, de poder estar en el Señor, de poder estar en los caminos de Cristo, es que Dios vaya transformando y cambiando nuestra vida y vaya cumpliendo su propósito en medio de cada uno de nosotros. Hoy quiero, en este tiempo, momento de reflexión, quiero poder compartir con ustedes un tema bastante importante, pero también a veces bastante mal eh, extendido dentro de lo que es el mundo cristiano. ¿Cómo enfrentar la enfermedad? ¿Cómo nosotros como cristianos podemos enfrentar la enfermedad? Sí, para usted que a lo mejor está sufriendo algún embate de una enfermedad, alguna crisis, y no solamente una enfermedad, sino de algún problema específico, ¿ya? O de algún familiar, ¿cómo lo podemos enfrentar? Y para eso yo quiero que podamos ir a la Escritura. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14, dice de la siguiente manera. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente me acaba. Como podemos ver en el texto que hemos leído, que el profeta Eliseo murió de una enfermedad en su cuerpo. El profeta Eliseo junto al profeta Elías son los más nombrados, por no decir los más poderosos profetas dentro de lo que es el Antiguo Testamento. Y por medio de Eliseo, Dios hizo grandes maravillas, grandes milagros, prodigios, y uno de ellos fue, por ejemplo, resucitar a un niño, el hijo de la tsunamita. Pero en la vida y enfermedades de Eliseo podemos tomar algunas lecciones bastante importantes para nuestra vida. Lo primero es que nadie está exento de sufrir una enfermedad en este mundo. Aquellos que le dicen que Dios va a sanar todas las enfermedades están equivocados, porque la Escritura dice todo lo contrario. Que sirvamos a Dios no significa que no vamos a sufrir enfermedades. Que sirvamos a Dios no significa que va a haber algo en nuestra vida que a lo mejor por más que oremos, no se va a sanar. Tenemos el caso de Eliseo, tenemos el caso de Pablo, que tenía una enfermedad en los ojos, tenemos el caso de Timoteo, que no se restauró con una oración ni se sanó con una oración. Algunas de las enfermedades que a veces nosotros tenemos en nuestra vida están en la voluntad de nuestro Dios y son permitidas por nuestro Dios. Y algunas son para sanarlas y en otras ocasiones no es la voluntad de Dios sanarlas. Y en cualquiera de las dos situaciones tenemos que enfrentar la enfermedad como hijos de Dios, como nos va a enseñar la palabra del Señor. Así que si usted está sufriendo una enfermedad, afiáncese, levante su fe, pero no esperando que Dios le sane, porque si es la voluntad de Dios la va a sanar y si no es la voluntad de Dios no la va a sanar. Pero eso no debe desmoralizar nuestra vida. Ahora respondamos la pregunta: ¿cómo enfrentar, cómo los hijos de Dios enfrentan las enfermedades? Primeramente tenemos que enfrentar la enfermedad con esperanza. Pues nuestro Dios es sanador y ha demostrado que Él se compadece de los enfermos. Uno de los títulos de nuestro Dios es Jehová Rafa, significa Jehová sanador. ¿Ya? En los evangelios, por ejemplo, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo se compadeció de los enfermos y los sanaba, cualquiera que fuera su enfermedad. Pero también hubieron algunos que no lo sanaban. Una de las funciones de la iglesia en este mundo no es solamente predicar la salvación, sino también predicar sobre el poder sanador de nuestro Dios. Y cuando hablamos del poder sanador no estoy hablando solamente de la sanidad física, estoy hablando principalmente de la sanidad espiritual. Porque hoy día
puedes tener un ejemplo, un dolor de brazo y te sanas el brazo, pero tu espíritu sigue enfermo. Y es ahí donde Dios quiere llegar. Más que en la sanidad de tu brazo, quiere llegar a tu interior. Podemos ver en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo siempre llevaba a la vida de una persona enferma sanidad y salvación. Pero si no hay esperanza en nosotros, Señor, te entrego esta enfermedad, aquí está, y espero en ti. Eso significa tener esperanza. Esperar en que tú vas a hacer tu voluntad. Y la voluntad de Dios no es solamente que te quiera sanar, porque a lo mejor no te va a sanar, pero a través de la sanidad Dios se va a glorificar. Perdón, a través de la enfermedad Dios se va a glorificar en tu vida. Lo segundo es que tenemos que enfrentar la enfermedad con la actitud motivada por nuestra fe. Según los psicólogos, hay 3 actitudes o reacciones que los pacientes que son diagnosticados con enfermedades graves, crónicas o terminales pueden tener. Una es la depresión por tener la enfermedad. Se sienten que la vida nunca va a estar bien otra vez. Lo segundo es el enojo, porque nos parece injusto que tengamos esta enfermedad y que la padezca a alguien a lo mejor a quien amamos. Y lo tercero es el temor de que se vaya a poner muy enfermo con el tiempo, por lo que pueda sufrir la muerte y ya no lo veamos más. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos animarnos. El ánimo del hombre soporta su enfermedad. Y se los voy a buscar. Proverbios. Proverbios capítulo 18. Versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y alguien me dice, pero ¿cómo voy a estar animoso estando enfermo? ¿Cómo voy a estar animoso teniendo este problema o este problemón en mi vida? Pero es que tu ánimo no está depositado ni en la ciencia ni en la medicina, tu ánimo está depositado en Dios. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Según algunos expertos médicos y psicólogos, afirman que una disposición optimista mejora los índices de supervivencia en los pacientes. Una actitud positiva solo puede venir, ¿sabes? Como hijo de Dios puede venir solo en una relación con nuestro Dios, en nuestra fe puesta en Él. Cuando nosotros aprendemos a reconocer el poder y las maravillas de nuestro Dios, nuestra vida comienza a tener ánimo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Enfermedad, tribulación? Nada. Mi relación no se puede, su relación no se puede cortar con el Señor porque hay una enfermedad de por medio. Para enfrentar la enfermedad debemos usar también la ciencia médica, sabiendo y entendiendo y reconociendo que todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 y 13 dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Mire, este es el problema de nosotros, hermanos míos. El problema o el error de Asa no fue buscar los médicos, sino que no buscó a Dios, sino que fue a buscar solamente a los médicos. Es decir, confió más en la ciencia que en Dios. Y con esto yo no le estoy diciendo que usted no confíe en la ciencia, no, pero primeramente debemos buscar a Dios. Y después la ciencia o los médicos. Por ahí le van a decir que usted no tiene que ir a médico, que usted solamente tiene que buscar de Dios. No. Hay prioridades. Primero es Dios
Y Dios dará el paso, anda a los médicos, vamos a los médicos, y a través de ellos a lo mejor vamos a tener alguna solución a nuestra enfermedad. Tenemos que reconocer que Dios tiene el dominio también sobre la ciencia. Dios vela para que la ciencia sea de beneficio para el ser humano. Y usted me dice, pastor, no, ves que eso no es fe, eso es fe. Porque su fe la depositó primeramente en Dios. Y como Dios es soberano, Dios va a designar cómo tratar con nuestra vida. Tenemos que comprender que quien tiene la última palabra no son los médicos, ni la ciencia, sino que nuestro Dios. Por ejemplo, Ezequías también tenía una enfermedad y sanó. Pero no fue por la palabra de Isaías, ni por la masa de higo, sino que fue porque buscó a Dios. Y a través de esa búsqueda se declaró sanidad para su vida. En la enfermedad muchas veces confiamos en la ciencia médica. Otros confiarán en el dinero que se tiene para pagar tratamientos médicos. Pero aunque la ciencia y el dinero son elementos que hacen diferencia en la enfermedad, la sabiduría es superior. Y la sabiduría es buscar a Dios. Es ser sabio. Buscar a Dios. Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. Dice de la siguiente manera. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Esta es la mejor sabiduría, buscar a Dios. A pesar de que las personas digan que nosotros debemos confiar en la ciencia, nuestra confianza debe estar puesta primeramente en Dios hasta el final, aunque esté la ciencia de por medio. Podemos notar el caso de David, que Dios mismo fue quien le dijo que su hijo iba a morir. Y a pesar de lo que Dios dijo, él no dejó, o David no dejó de clamar por la vida de su hijo. No dejó de ayunar. Se acostó en tierra en señal de humillación, de clamor. Y a pesar de que su hijo, el primer hijo de David, murió como Dios lo había dicho, lo que hizo David es un gran ejemplo de fe, de esperanza y de lucha espiritual hasta el último momento. Si David no dejó de clamar, a pesar de las palabras de Dios, ¿por qué nos vamos a rendir nosotros? A terminar. Y usted está clamando por sanidad en su enfermedad. Y recibe un milagro de sanidad. No deje de glorificar el nombre del Señor. Él se merece toda gloria. Juan capítulo 11, versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Si recibes sanidad, es para glorificar a Dios. Aún si estás enfermo, es para que glorifique a Dios. Aún si tenemos problemas, para que su nombre sea glorificado. Y aún cuando nuestros problemas sean solucionados, es para que su nombre sea glorificado. ¿Cómo debemos enfrentar la enfermedad? Con esperanza. La entrego a Dios y Dios me da. Dios hará conforme a su voluntad. ¿Cómo debemos enfrentar la enfermedad? Con ánimo. Esto no me va a vencer. No importa, estoy a lo mejor una enfermedad que automáticamente se nos viene la palabra muerta a nuestra mente, a nuestro ser. No importa. Todo
todos los días confío en el Señor, confío en el Señor. Él hará, Él hará, Él hará. Y si me tiene que llevar, gloria a Dios. Si me tengo que quedar, gloria a Dios. No te desanimes. No estás solo. Hay un Dios todopoderoso que se está fijando en usted. Hay un Dios todopoderoso que se está fijando en su vida. No se desanime. Tratemos las enfermedades como hijos de Dios. Y esto significa confío en el Señor. Y espero en Él. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y nos veremos pronto en otro momento de reflexión. Chao. Bendiciones.